Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con los otros temas, en el sentido que, pues, en ustedes es una como continuidad, y hoy vamos a hablar de milagros. Este tema es un tema un poco amplio, pero también es un tema que muchas veces no podemos entender o comprender, porque a veces los milagros suceden de la nada, o porque esos sucesos son hechos inexplicables que a veces no sabemos por qué suceden ciertas circunstancias o ciertas situaciones. A veces no es algo que tú lo puedas comprobar. La parte de milagros no es una comprobación ni científica ni natural, es algo fuera de lo natural. Entonces, siempre vamos a entender o comprender por qué pasa esta situación. Nos cuesta mucho trabajo entender que la parte de milagros tiene que ver esta parte, que los milagros son sucesos inesperados de una acción o de un suceso que pueda pasar en una, digamos, en una forma o en un modo de cualquier índole. A veces pueden ser señales que puedas tener. Podemos hablar que hay milagros de la Virgen, o hay milagros de Jesús, o hay milagros de la vida, de los ángeles, y que a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo. A veces nosotros mismos podemos hacer milagros de nosotros mismos. Dices: "Oye, pasó de la nada", a veces suceden cosas que dices, no sabes ni cómo sucedió, o cómo explicar cierta circunstancia de un suceso. Y dices: "Oye, esto no podía pasar ni por nada del mundo, ni un suceso que haya pasado". Es algo inesperado que a veces no sucede. En el caso, por ejemplo, cuando pasa la muerte, digámoslo así, cuando tienes un proceso de muerte que tiene que ver con esta parte, que hemos hablado de la muerte, la reencarnación y demás, es, por ejemplo, cuando una persona está en un hospital y dices: "Oye, vivió de la nada y, o sea, estaba muy grave, era para que se muriera", y es cuando pasa ese suceso que dentro del proceso de la muerte tienes esta, muerte inesperada o instantánea, digámoslo así, que es cuando, pues, ven el túnel o ven a alguien que se les presenta, un familiar, un ser de luz, un ángel, quien quieran, y le dicen: "No es tu momento, no es tu tiempo, te tienes que regresar, porque tienes que trabajar ciertas cosas o ciertas situaciones, o objetivos, o metas, o tienes que terminar alguna misión, o tienes que terminar algún aprendizaje". Y entonces llega y vive. Ese es un milagro que muchas veces nosotros decimos: "Es un milagro". Al final no es que sea un milagro en este sentido, sino es un suceso que esta persona tiene que volver a pasar, ¿no? Para aprender, o tienes dices: "Me sané del cáncer, o me sané de esta enfermedad, o me sané", sí, la hacen regresar y decir: "Tienes que trabajar en ciertas cosas, y no vas a estar mal, si no vas a estar sano para que tú logres ese objetivo". Obviamente, si no aprendes o no hay una situación, pues puede pasar peor esta parte. Muchas veces el entender la parte de milagros podemos hacerlo nosotros mismos constante, el día a día. Como dices, bueno, un milagro puede suceder cuando le hablas a alguien y ese alguien, pues, lo motivas, o a la mejor le haces una parte de que se sienta bien. Y para esa persona, a lo mejor dices: "Oye, me encontré una persona de la nada y me dijo esto, me hizo sentir lo otro, me hizo sentir bien, me hizo sentir a gusto". Y a lo mejor es un milagro para ti que te hayas encontrado esa persona. A veces sucede que te puedes encontrar a personas que son carnales, pero puede ser un ángel, un ser de luz, tu propio ángel, que a veces no lo conoces, y se puede manifestar en una persona normal y te puede decir ciertas cosas o ciertas situaciones, y dices: "Oye, es un milagro que esto haya pasado". Y esos sucesos, a veces cuando, por ejemplo, sucede un accidente, que normalmente hay milagros en accidentes, ¿no? Que dices: "Oye, es que", como dicen por ahí, ni aunque te muevas, ni aunque te toque, no te tocaba, y entonces no te mueres. Y hay cosas que suceden, que hay seres o personas que dices: "No habría manera de que esta persona estuviera en ese momento, en ese tiempo y en ese suceso de ese accidente". Sucede que es un ser que apareció en ese momento y algo pasó para llamar a emergencias o ayudarte a sacar del coche a esa persona accidentada. Y entonces, bueno, dices, es un milagro y desaparece esa persona.
esos seres de luz, yo les llamo seres de luz, que pueden ser una persona, se convierten en personas normales y ayudan a un suceso de accidente. Los milagros constantemente suceden todo el tiempo y todos los días, en todas las circunstancias. Y a veces no tenemos esas señales que pueden suceder con nosotros, en el sentido que puede ser esta parte de milagros. Hemos hablado, bueno, han hablado mucho el tema de la Virgen, que ha sido milagrosa, que tú tienes mucha fe y le puedes dar a un santo, a quien quieras, y decirle: "Tengo la fe para que entonces me hagas el milagro", o le pides a esa parte, a esa persona, o ese ser de luz, que te ayude a algo complicado, alguna situación que tengas un poco difícil, y a veces dices: "Me hizo el milagro de estar embarazada, o que mi salud esté muy bien, o que no tenga una complicación, que me haya sanado de algún tipo de enfermedad". Pero la fe, a veces, esa fe que tienes constante, tenemos esa fe, es la que te mueve ese milagro. Y a veces nos cuesta entender y comprender la aceptación del hecho. Cuando pasa un milagro, aceptarlo es muy complicado, porque a veces dices: "Bueno, es que no hay algo científico, el suceso no tenía por qué haber pasado así", y la aceptación del hecho de ese milagro te cuesta mucho trabajo. A veces puedes decir: "Vi a una persona y cruzó la calle a otra persona y se desapareció". Entonces, los milagros son constantes. A veces dices: "Oye, este día me siento muy bien, como que algo milagroso sucedió porque me siento en paz, tranquilo". A lo mejor traes un proceso ahí un poco complicado, emocional, o estás en depresión, o tienes esta parte. Por ejemplo, hay casos que hay gente que está a punto de suicidarse y dices: "Algo pasó, que, pues, no sé, disparó el arma, o no fui en el momento, o alguien me habló, o algo pasó para que no lo pasara". Aunque muchas personas sí llegan a hacer ese suceso, pero cuando se detiene para que no lo hagas, es que te están deteniendo. Puede ser tu ángel, el ser de luz, la vida, el universo, quien quieras, te está diciendo: "No lo hagas, no es el momento, tienes que trabajar en tu proceso". Hay solución en ciertas cosas, pero a veces estás estresado, más bien depresivo, y no ves más allá de lo que pueda funcionar, ¿no? A muchas personas le ha pasado que dices: "Estoy tratando de atacarme a mi vida, y algo pasó que no sucedió". Y ese es un milagro de un suceso para que no hicieras esta parte de suicidarte, o esta parte de poder, eh, estar un poco en el más allá, digámoslo así. Entonces, también en la parte en los hospitales puede suceder también muchos milagros, en el sentido que dices: "Oye, llegó un doctor, me dijo esto", y hablas con otro doctor y dicen: "Oye, es que yo no hablé contigo". ¿Qué doctor fue y te dijo: "No, está muy bien, está sano, va a salir del hospital"? También son milagros. A veces los milagros no podemos entender lo que está pasando, y no me refiero al libro de milagros, porque realmente el libro de milagros no es tanto un milagro, sino es, el libro de milagros lo que trabaja en ti es como esa parte de entendimiento, qué puedes hacer tú, cómo estás, cómo puedes manejarlo, de qué forma lo puedes hacer. Y a veces la apreciación que podemos tener de ese suceso a veces es un poco complicado, porque tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con tus procesos, tu pensamiento, tu parte que dices: "Esto no es científico", entonces tu apreciación no es igual. A veces nosotros, como seres humanos, necesitamos tener algo palpable, que digas: "Algo está sucediendo y no es irreal que esto no suceda". Nos cuesta mucho trabajo entenderlo, comprenderlo, hacerlo, para que nosotros podamos entender por qué existen este tipo de milagros en la vida, en un suceso, en tu vida misma, pero también tiene que ver mucho con tus procesos, a lo mejor emocionales, que dices: "Bueno, yo hoy estoy bien y pasó algo", por ejemplo, puede suceder que a alguien te topaste y habló contigo y te cayó el 20, decir: "Sí es cierto, tengo que estar mucho mejor, tengo que estar más tranquilo, tengo que sanar, tengo que ir a terapia", o algo te está pasando y entonces como que te cae el 20 de algún suceso personal que tengas emocional. Entonces, es muy importante que a la mejor las personas que escuchan o me escuchan, les llega esta información, o yo he dicho muchas veces que tu ángel es el que te manda y que te dice: "Escúchalo para que puedas ayudarte a sanar, ayudarte a entender". Las personas que a veces llegan de la nada a tu vida,
también puede ser milagroso porque te pueden ayudar. Hay otros que no, esa es una realidad, que no te ayudan tanto, pero también es esta parte que te pueden quitar a veces personas que ya no están funcionando en tu vida o al contrario, son aprendizajes de esos sucesos para que tú puedas entender qué necesitas hacer, por qué lo necesitas hacer y para qué lo necesitas hacer en algún proyecto, objetivo, lo que tengas en determinado momento. Y a veces la aceptación de una realidad es como, a veces es lo más complicado cuando lo aceptas, que pasó un suceso milagroso de algo. Dices: "No lo puedo creer", o sea, muchas veces, nosotros estamos más acostumbrados que todo lo tenemos que comprobar científicamente, y los milagros no se comprueban. A veces la Virgen, por ejemplo, es muy milagrosa, los que creen en ella, y te puede dar, porque tienes mucha fe que eso suceda, pero entonces dices: "Sí acepto que ella me hizo el milagro, o acepto que otra persona me hizo otro ser de luz me hizo el milagro", ¿no? Con muchos se quieren embarazar, o muchos quieren salir de ese proceso, o de ese problema que puedan tener en muchas circunstancias. Nos cuesta mucho trabajo entender y comprender por qué a veces esos sucesos o esos milagros puedan pasar o puedan darse. Y a veces la razón, la percepción que nosotros podamos tener no es acorde ni a tus creencias, ni a tus ideales, ni a algo, porque es muy complicado que el ser humano crea mucho en eso. Lo crees cuando te pasa, cuando sucede y cuando estás en ese momento o en esa circunstancia de la vida que está sucediendo. A veces no es tan fácil, entenderlo, comprenderlo, pero sí es muy sencillo el poderla hacerlo y aceptarlo. La aceptación es una de las cosas como todo un proceso emocional, el aceptar que eso sucedió de la nada, que a lo mejor dices: "Oye, me iban a pas iba a pasar algo, ¿no? Y no estuve en ese momento porque me cuidaron". Entonces, fue milagroso que no estuviera en ese tipo de accidente, o algo pasó, me detuvieron para que yo no haya estado en ese momento, o puede ser que en ese circunstancia, por ejemplo, ahorita que pasó, aquí en México, lo de Acapulco, que pasó el huracán, que muchos tuvieron milagros en ese sentido, que dices: "Yo me estuve resguardado y no pasó nada, a mi casa no le pasó nada", y eso puede ser como un milagro. O puede estar en una parte de algún país, ciudad o demás, que haya un sismo, dices: "No estaba ni en ese momento, ni en esa parte", o que si estás ahorita como la guerra de Medio Oriente, y no estoy en ese lugar porque entonces no me tocaba, ¿no? Es como cuidarte. A veces es como esta parte de que, tu ángel mismo te cuida, te protege, dice: "No estés en ese momento". Obvio, si te toca, como dicen por ahí, pues te toca y era tu momento y era tu tiempo de no estar aquí. Pero los milagros son constantes, los milagros pueden ser constantes desde ti mismo. A veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros nos podemos hacer milagros a nosotros mismos. El hecho de que muchas veces te llega información de cosas o situaciones importantes, como que te alerta y decirte: "Ah, lo puedo hacer así", o "¿Qué tal si lo hago de esta manera?", o "Pienso de esta manera", o "Me voy por este lado", o "Me voy del otro lado". A veces, esas partes que nosotros podamos tener internamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Por nuestras emociones, porque quieres sanar, porque quieres liberarte, aunque es un milagro interno y puede ser un milagro externo cuando sucede algo y no estás en ese momento. Entonces, los milagros son constantes, todo el tiempo se dan. Y puede ser que a veces no los entendamos, no los comprendamos, y eso a veces te da como miedo, a ver, porque como no es comprobable, como que dices: "No sé qué pasó, y me dio miedo que esto pasara". Por ejemplo, puede haber casos, ¿no? Que hay un accidente, y hay sucesos que sí se han dicho y se han comprobado que esto ha pasado, que hay un accidente, que la mamá se muere y el niño no se muere. Entonces, resulta que la mamá se ve normal, bien, y para un coche para que ayude a su hijo, pero se dan cuenta que la mamá no está viva o está un poco lesionada. Entonces, ahí es cuando es un desprendimiento de esa persona para ayudar a su hijo, hacer el milagro de su hijo, que lo puedan ayudar y que esté bien.
Y eso sucede mucho, es como un desprendimiento de muerte para hacer el milagro de una persona, un conocido. Y a veces se da constante, es más común de lo que creen que pueda pasar, porque, bueno, es algo paranormal, que no es tan normal, pero eso paranormal a veces sí pasa, ¿no? Dices: "Oye, yo me encontré a fulanito, a menganito, o estuve con una persona y me dijo esto, lo otro". Y pasó, me cuidó. Entonces, esas a veces, digamos, los fantasmas o los muertos también pueden pasar a avisarte ciertas situaciones o ciertas circunstancias, o vienen a ayudarte a que no pase ese suceso. O que no esté ahí. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo, muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos siempre con el pensamiento y pensando en las cosas que pueden suceder. Por ejemplo, una de las cosas que dice el arcángel Miguel es, cuando tú crees en los milagros que tú puedas hacer, entonces los milagros pueden suceder de ti mismo para que las cosas se puedan dar. Él es mucho de decirte, sí puedes hacer milagros contigo, puedes hacer milagros externos, puede haber una persona de ser de luz que te pueda ayudar para entender ese milagro que puede ser personal, emocional, grupal, social, en muchas circunstancias se puede dar. Dices, no era el momento, no era lo indicado, no era esta circunstancia que te pueda dar para que estés ahí porque, pues, no te tocaba, como les digo, no puede suceder cosas si no en ese momento no te estaba tocando o no estaba en esa parte. Los milagros se dan constantemente. Sí, muchos se basan en el libro de milagros, pero no es tanto que es un libro de milagros. Ese libro te habla mucho más de cómo tú puedes hacer las cosas de ti mismo, cómo lo puedes lograr, qué esa fe puedes tener sobre Jesús, sobre los que crean en Jesús o en la Virgen o en lo que ustedes crean. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay muchos temas sobre eso, sobre el libro de milagros, pero realmente es más esta parte de cómo lo puedes hacer tú sobre ti mismo para lograr lo que tú quieres en un objetivo. Digamos que es como una parte de, mm, no es como la ley de atracción, pero sí es como esta parte de entendimiento hacia lo que tú quieres lograr, hacia tus metas o hacia tu objetivo. No metas tanto, pero sí a tu objetivo personal. Entonces es un milagro más hacia ti que un milagro externo. Los milagros externos son esos sucesos que tienes que son inesperados, que no sabes qué pasó, de qué manera te encontraste a una persona y te dijo, te ayudó a salir del coche, ¿no? Y dices, volví a nacer, se te dio la otra oportunidad porque no era el momento, no era esa circunstancia. Entonces, una cosa es tener un milagro interno y otra cosa es tener un milagro externo. El milagro interno es lo que tú quieres hacer, de la manera como la quieres hacer en el sentido que, pues, tienes que sanar tus emociones, por eso a veces hay que liberarlas, no tener el miedo. Aparte, fíjense, esta parte del tema del miedo, que hemos hablado de esto del miedo, es una parte que te limita muchas veces a hacer tus milagros propios, porque no estás concentrado, me da miedo entenderlo, me da miedo comprenderlo, me da miedo que pase algo, no me quiero cruzar la calle porque me da miedo que me atropellen, y entonces es un miedo personal. Y entonces cuando tú no haces tus propias cosas para hacer tus milagros personales, pues este tema del miedo es el que te limita. Igual que tus creencias, las creencias propias que puedas tener que no te dejan avanzar, también no hace que tengas un milagro personal. Pero cuando son los milagros externos, hay personas o sucesos que te ayudan a entender y comprender ese tipo de cosas para que tú tengas un milagro, ya sea de salud, bienestar, que estés bien, que no te preocupes, que esa persona que quieres no se muera, ¿no? Porque normalmente los milagros suceden más en las partes de la muerte y de salud, ¿no? De, bueno, pues alguien me ayudó a cruzar la calle porque me van a atropellar y me va a morir. Alguien en el hospital me ayudaron. Hay muchas historias dentro de los hospitales que llegan enfermeras, doctoras y dices, no hay ningún doctor, no hay ninguna enfermera en este turno ni con esas características ni nada y que te está ayudando, porque es ese momento que es un milagro para ti. Hay personas que pueden ser milagros en el sentido que pueden estar sanos porque te está ayudando una persona externa de un ser de luz. O llámale un fantasma o llámale como tú quieras.
y esos son muy constantes y suceden. Hay historias que pueden ser de hospitales, muchas, y cotidianamente también hay muchas. En accidentes hay muchos casos de milagros constantes, ¿no? De que vino una persona y me sacó porque yo estaba atorada o atorado, y entonces salió y me ayudó. Entonces, es un milagro que te está diciendo: "No es tu momento que te mueras". Normalmente les comento, los milagros suceden con la muerte, a que no te mueras, o enfermedades, o constantes de que te sientas bien, que no puedas ocasionarte algo ahí complicado como un suicidio, o porque estás muy depresivo, porque no estás bien, y a lo mejor te están diciendo: "Ayúdate para que no hagas las cosas que no tengas que hacer". Entonces, hay que entender que nosotros mismos podemos hacerlos con nuestro pensamiento, con lo que tenemos que hacer y de la forma como lo podemos hacer. Tu ángel siempre te va a ayudar. A veces es un momento de pedirle ayuda a tu propio ángel, que es el que te cuida, el que te guía, el que está ahí. Decirle: "Oye, pues ayúdame, guíame para ver por qué camino estoy bien, que no pase cierta circunstancia, que no suceda cierta situación y que te pueda ayudar". Obviamente, todos tienen una fe en alguien, ¿no? Hay gente que cree y hay gente que no cree en seres, digámoslo así. Y como dicen, son ateos, ¿no? Gracias a Dios. Y entonces no creen en esa divinidad. A veces creer la divinidad te puede ayudar a entender el camino que puedas tener, pero hay personas que no lo creen así. Y si no lo crees así, pues puedes creer en lo que tú quieras y ver que también te pueden dar milagros constantes en tu vida personal, que a veces no lo creas. Puede ser una persona que está ahí contigo, les comento, les repito, que puede ser una persona que está ahí, un amigo, un conocido, un familiar, alguien te puede decir: "Oye, algo me cayó el 20 y me dijo esto". Entonces, lo que te están diciendo es: "A ver, tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en lo otro, ve, observa qué camino tienes, cómo lo vas haciendo", y los milagros son constantes, ¿no? Hay muchas películas también que se puedan hablar del tema de milagros, y eso es porque a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, comprenderlo, porque, pues, es difícil. Es muy difícil que tú lo entiendas. A la gente que le pasa, sí lo cree, y a la gente que le pasa, sí le sucede. Entonces, puede pasar que cuando a ti te sucede personalmente es porque entonces las cosas pueden lograrse. Cuando a ti te pasa y dices: "Oye, tuve un accidente y entonces vi a un ángel o ser de luz y vi esto y me dijo que entonces las cosas cambiaran". Entonces ustedes pueden serlo, ustedes pueden ser milagros de otras personas, pueden ser milagros constantes de alguien más o pueden ser milagros de ustedes mismos. Y como les comento, el arcángel Miguel es mucho de decirte: "Tienes mucha fe en ti, tienes que comprender en ti". Y algo que pasa con el arcángel Miguel, y suena con mucho en hospital, es que a veces él se hace presente y te dice: "¿Cómo se llama el doctor Miguel?", ¿no? No significa que sea el doctor, sea el arcángel, pero puede ser un arcángel Rafael, Miguel, Gabriel, o puede ser otro nombre, y te puede estar ayudando, y dices: "Esa persona no estaba". Y esos son milagros constantes. Entonces, aquí hay que trabajar tus emociones, tus procesos, lo que tú tienes. Y el mensaje, por ejemplo, que les va a decir ahorita el arcángel Miguel es: confía en ti, confía en lo que eres. Tus milagros pueden ser constantes en lo que tú haces y cómo lo haces. Si ves y observas el camino a tu alrededor, puedes ver los milagros constantes que puedan suceder interno y externo en tu vida. Entonces, lo que él te dice es que observes muchas veces y no nos damos cuenta que nos ayudan. No te das cuenta que a veces hay cosas que puedan pasar y pueden ser milagrosos para ti en salud, bienestar, emocional, en todos los sentidos. Y también puede ser muy importante en lo que estás haciendo. Entonces, es lo que te dice él. O sea, confía en ti, confía en lo que está externo. Si crees en la Virgen, si crees en un santo, si crees en lo que tú quieras creer, esa fe también te va a ayudar a entender, comprender y ayudarte a sanar tus emociones externas también, a cuidarte en tu camino también, que a lo mejor te está desviando para que no veas un accidente o no llegues en ese proceso. Obvio, si te toca, como dices, pues ya cuando nos toca en este mundo terrenal pasarnos a otra, trascender, pues ya nos tocaba en ese momento
y no te van a limitar, pero si no te toca, te van a cuidar para que eso no pase. O en ese momento te dicen, pues tienes una segunda oportunidad. Hay personas que tienen hasta terceras oportunidades o cuartas oportunidades. Ya cuarta ya es mucha, pero sí es una segunda o una tercera oportunidad de vida para que tú entiendas y comprendas por qué. Pero los milagros son esos, para que tú veas qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, por qué no lo estoy haciendo. Quiero embarazarme, hay personas que quieren embarazar, pues tengan fe en que se pueden embarazar, en que ese bebé va a llegar, o tengan fe que las cosas les pueden llegar. Dices, necesito un milagro para que todo se solucione, mi proyecto. Existen, solamente enfócate, observa más allá de lo que puedes ver. Y no me refiero a que seas vidente, nada de eso, sino observa lo que está pasando alrededor para que te des cuenta de las cosas que puedan suceder, para que te ayude a ese objetivo, a ese proyecto o algo personal. Siempre están los milagros constantes. Entonces tienes que creer en lo que tú puedes hacer y en lo que se puede hacer en el exterior. Exteriormente, cómo se pueden lograr esas cosas y cómo lo puedes hacer. Entonces los milagros existen. Hay muchas historias sobre el tema que pueden haber constantes, sobrenaturales, por supuesto, que no son lógicas, que no hay que no es algo científico, que no es algo comprobable, que no es algo que alguien lo pueda decir: "Sí, este es un milagro porque se hizo científicamente y se comprobó". Los milagros no se pueden comprobar, pero sí se pueden dar porque es de la nada y es entenderte a ti, los milagros externos, cree en lo que tú quieras creer, si crees en Dios, en el universo, en el cielo, en la silla, en quien tú creas, y esa creencia que tú tengas de fe te va a ayudar, pues cree en eso y verás que te va a ayudar a tus objetivos y a las cosas que tengas. Si no es el momento que trasciendas, también va a haber un milagro de que no trasciendas y sanarte a ti mismo, sanar ese proceso porque el miedo que puedas tener es el miedo que te limita a lograr los objetivos que puedes hacer. Bueno, pues yo soy Alma Real. Nos vemos en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, Instagram, en todas estamos en YouTube, estoy como Alma Luz Infinita. Cualquier cosa que tengan duda, comentario, terapia y demás, estoy en mis redes sociales. Pues cuídense mucho y nos vemos en la otra.